SER Podcast. Hola, ¿qué tal? Aquí Paco Jo. Hoy es el episodio de los técnicos. Se nos han juntado Popovic en la NBA, Lasso y Saras en la Euroliga, Ponsarnau en la ACB, todos tienen noticia. Se viene además un análisis de la temporada Celtics, un equipo que los analistas en Estados Unidos dieron por muerto en enero y ha resucitado en marzo, y encima la retirada del dorsal de Kevin Garnett ha hecho que en los Celtics haya vivido el motivo más emotivo de las últimas horas. Además es noticia un duelo español por la Euroliga femenina que cayó del lado salmantino, y tengo un entrenador que vive la aventura de su vida. Nos tenéis en SER Podcast, en iVoox, en Spotify, en Apple y en Google Podcast. No tenéis excusa. Y como siempre, gracias por buscarnos y por oírnos. 16 seconds left. Bulls down one. Michael against Russell. 12 seconds. 11. 10. Jordan to drive. Hangs. Fires. Yes! He scores! The Bulls lead 87-86 with 5 and 2/10 left. And now they're one stop away. Oh my goodness. It's time for me to make a move. And I know what I gotta do. Play Basket 'Cause I got everything. con Francisco José Delgado. Got a plan I'm sticking to. Cadenaser.com. Pues aquí estamos, somos nosotros. Bienvenidos a una nueva edición de Play Basket. Estáis casi en el 40, en el 39º episodio de la 13ª temporada, o lo que es lo mismo, estáis en un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro. Hoy debe ser Santa Pizarra, patrona de los técnicos. Todo se ha conjurado para que los entrenadores de baloncesto sean noticia. El más grande es Greg Popovich, que ha pasado la historia de la NBA convirtiéndose en el entrenador con más victorias en fase regular, superando a Don Nelson. Popovich, además de ese récord, posee otro que a mí me impresiona un montonazo. Desde el año 1996 no cambia de equipo. Entrena a San Antonio Spurs, solo en un ejemplo de longevidad y continuidad que creo no tiene igual, no en baloncesto de élite, sino en deporte alguno. Ya le gustaría esa continuidad, por ejemplo, a Jaume Ponsarnau, que ha sido destituido como técnico de Casademont Zaragoza en las horas pasadas tras la última derrota de su equipo, sumando un técnico más que cae, y ya son muchos en la temporada, después de una exhibición de Huertas y Sermadini que arrancaban el sábado con una derrota en Zaragoza que fue definitiva. ¿Cómo están las cosas allí, en la capital aragonesa? Juan Carlos Lluvero, muy buenas. Sí, ¿qué tal, Paco Jo? Jaume Ponsarnau, destituido en la tarde de ayer después de perder con el Lenovo Tenerife, deja al equipo rojillo con 8 victorias en 23 partidos y con 1 sobre el descenso. El técnico de Tárrega, después de una pretemporada marcada por las lesiones y tras varias reconstrucciones de la plantilla, no ha sido capaz de dotar al equipo de un estilo de juego ni sacar el rendimiento a sus jugadores, aunque el ya exentrenador de Casademont dejaba esta reflexión. Un firme candidato para el descenso. Y eso se tiene que dar de cuenta a todo el mundo. Y este club sabe la dificultad que es estar abajo, bajar y volver a subir. Aquí, ¿en cuánto llevamos? En 18 meses, ¿cuántos entrenadores ha habido? Pues el que venga será el quinto en 2 temporadas, es decir, que algo falla más allá del entrenador de turno. Toni Muedra sondea el mercado de técnicos. Casademont jugará el sábado en La Fonteta contra el Valencia Basket. Zaragoza es plaza de baloncesto y es chungo que se vean en dificultades, pero de las dificultades se sale, aunque eso sí, hay que pensar en que la cosa, cuando lleva por 5 técnicos en 18 meses, tiene que tener un problema más allá del banquillo. El Real Madrid, por ejemplo, ha pasado un bache gordo, acentuado a mitad de semana pasada por una derrota ante la Estrella Roja en la Euroliga, pero luego ha venido la remontada. Y aquí va el testimonio de un mito sobre otro. En SER Deportivos hablamos de Pablo Lasso con Lolo Sainz, y Lolo dejó mensaje. Digamos que la vida del entrenador es muy complicada y te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? Hombre, particularmente a mí me parece una desfachatez, por así decirlo, ¿no? Y ya, además ayer empecé a oír nombres de que iban a sustituir a Pablo Lasso. Digo, como lo hagan así, se van a pegar un batacazo que se va... Nah, yo creo que hay que tener un poco de paciencia y realmente ver exactamente pues dónde están los males, que el que mejor lo conoce indudablemente es Pablo, porque lleva mucho tiempo, porque conoce muy bien a sus jugadores y él tiene capacidad para arreglarlo, vamos. No, yo esto me parece un poco demencial, ¿no? Que se pueda cuestionar a un entrenador porque hay una mala racha. Desde su experiencia, Lolo Sainz, ¿qué le diría a Pablo Lasso, al que ahora cuestiona determinada gente, si le estuviera escuchando? Bueno, pues le diría que siga actuando como él quiere que tiene que actuar, que tenga confianza en sí mismo, que no se deje, digamos, llevar por
determinadas críticas o determinadas situaciones, que sea él mismo, eso se lo he dicho muchas veces, que sea él mismo y que mire hacia el frente con optimismo, que es capaz de hacerlo. Pues eso, que a buen entendedor pocas palabras bastan. Después de eso, victoria del Real Madrid ante Armani y Milán y ante San Pablo Burgos y mejoría clara en el juego del equipo blanco. En Europa ganó uno y perdió otro en Madrid, ganó los dos Baskonia, y es novedad buena, y bien que nos alegramos, y perdió el Barça en casa del Zalgiris, que hace nada era colista de la Euroliga, pero que va sacudiéndose victorias contra todo al que recibe en casa. Y esta, a Saras, pues le sentó fatal. Vais a escuchar decir al entrenador del Barça que salió todo horrible, que no le gustó cómo jugaron, que hay que cambiar y que hay que ver al equipo que era antes siendo gente normal y humilde. What did your team lack at the crucial moment in this game? Everything. It was not crucial moments of the game. The whole game we were horrible, but absolutely horrible. We are talking a lot that after the cup, we're in the bad dynamics. I don't like how we play. I don't like how we act. We have to change it. We have to change it, and we have to become again the same team that we were. But more importantly, very modest and normal people. This is usually first, then basketball second. Hay que ser más modestos y normales. Eso es lo primero, luego el baloncesto viene después. Las declaraciones tienen su aquel. Hoy es día muy de técnico. Vamos a hablar de ACB, de NBA, de Euroliga y hasta de detenciones de jugadoras americanas retenidas en Moscú por supuesto tráfico de cannabis, o del nuevo marcón de LeBron James, que pasa a la historia ya como único jugador con 10.000 puntos, misma cifra en rebotes y después de este pasado finde 10.000 asistencias. Nadie está en el triple club de los 10.000 en la NBA, es el único integrante y pinta que en el futuro va a tener en ese club poquita compañía. Pero tengo más noticias de entrenadores, o por lo menos dos más. Según nos cuentan desde Valencia, el equipo Taronja ha ofrecido a Joan Peñarroya la renovación por 2 temporadas de su contrato y mando en plaza de construcción del equipo junto con la Secretaría Técnica. Y yo creo que dirá que sí. Y vamos a empezar acercando la historia de un entrenador español que se ha ido a dirigir a uno de los países más peligrosos del mundo y que casi acaba de salir de una guerra. Os cuento, bueno, mejor, nos cuenta él ahora. Bueno, pues si la vida es la búsqueda de retos, se puede decir que nuestro protagonista ha decidido este año vivirla a tope. A sus 52 años ha buscado su primera experiencia fuera de España, pero cuando muchos entrenadores intentarían elegir un destino más o menos cómodo, Javi Juárez ha aceptado la oferta para ser el seleccionador nacional de un país como Siria, que no parece el lugar más cómodo para vivir, enseñar y dirigir baloncesto. Pero eso es dicho desde fuera. A ver desde dentro. Javi Juárez, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Gracias por estar en Play Basket, ¿eh? No, encantado. Lo primero, quiero preguntarte cómo surge la opción. Bueno, pues la verdad es que yo este año, por circunstancias, no podía entrenar todo el año. Tenía que permanecer aquí en Madrid. Y bueno, pues a partir de noviembre que se empezaron a solucionar un poco todos los temas personales y tenerlo más fácil, te empieza a picar el gusanillo. Y bueno, pues hablé con mi agente y le comenté la posibilidad. Digo, oye, mira, una cosa que no he hecho nunca, digo, y podría estar bien porque no es un periodo de 10 meses como una temporada. Digo, intentar coger, pues yo qué sé, alguna selección o algo. Solo tenía experiencia en algunos veranos con la española en categorías inferiores. Y bueno, pues son los partidos internacionales muy atractivos. Había hablado con otros entrenadores que habían corrido esa experiencia y les había resultado muy, muy positiva. Y me dijo, bueno, pues nos ponemos a mirar. A primeros de diciembre me comentó, oye, hay la posibilidad de una selección, pero es que no me atrevo ni decírtela. Bueno, pues cuando me dijo Siria, le dije, venga, coño, ¿sabes? Es decir, no te lo crees, no te lo crees. ¿Sabes? Es decir, la primera no te lo crees. Cuando luego ves que va en serio, pues si te digo la verdad, lo que pensé, digo, este tío está deseando perderme de vista. Quiere que cambie de agente. Pero no, la verdad es que era verdad y bueno, pues poco a poco íbamos hablando. En una de estas le dije, pues mira, si voy con una condición, vienes conmigo los primeros 5 o 6 días. Y el tío, hecho. Y bueno, luego tuve la llamada del presidente de la federación y la verdad es que me acabó de convencer absolutamente porque bueno, ves la ilusión que tienen, no por Javi Juárez, sería falso decir eso, sino por un entrenador español. Ellos querían un entrenador español, venían de tener un entrenador americano. El baloncesto FIBA, tú sabes que no se juega como los americanos. No. Ellos, pues ver en un currículum que había entrenado en ACB y sobre todo que había estado en el Real Madrid,
pues les llenaba porque es increíble cuando sales al extranjero, te das cuenta, bueno, pues la trascendencia que tiene el baloncesto español y luego en este caso el Real Madrid. Y bueno, pues pusieron tanto interés que dije, bueno, pues mira, voy, no me comprometo a mucho, lo pruebo y me pruebo a mí mismo, porque dije, jolín, ya con la edad que tienes, toda tu zona de confort, te has movido por Europa, Estados Unidos, siempre por el baloncesto, pues ¿por qué no? Y era una cuestión de probarme, y con los 2 años que llevamos todos entre pandemias, desgracias y demás, o por lo menos en mi caso, necesitaba una aventura así y bueno, pues igual se me fue un poquito la mano, pero estoy encantado. Vale, aventura. Un europeo que aterriza en Beirut y viaja a Damasco por carretera, ¿qué no olvida en su vida? Pues mira, no olvidas nada, pero sobre todo hay 8 kilómetros, que es una tierra de nadie, hasta que llegas a la aduana siria y sales de lo que es el Líbano. La carretera es tremenda porque pasas un monte, además nos cayó una especie de Filomena. Joder. Primero un chofer nos venía a buscar, que nos llevaba hasta la frontera con Siria, y allí en Siria nos recogía otro. La carretera está tremendamente controlada por checkpoints. Luces pues no hay, es un país que tiene muchísimos problemas con la electricidad, como imagínate las carreteras no hay. Cayó una nevada tipo Filomena. Y bueno, pues hay 8 kilómetros de checkpoints que tienes que ir con las luces apagadas cuando llegas a ellos. Ir pasando que la verdad es que te metes de lleno en una aventura que solo has visto en películas, en mi caso, pero estás tú ahí dentro. Luego la verdad es que a partir de ahí, como ya el chofer que nos cogía ya era sirio, con el visado que nos había preparado la federación, la verdad es que en todas partes entrábamos muy bien, no sé lo que pondrá en el visado, pero entrábamos de maravilla. En la aduana no nos pusieron ni una pega, y cuando llegas a 40 kilómetros de Damasco todo cambia, porque primero dejó de nevar, la carretera mucho mejor, ya autovía, y Damasco es que es una ciudad que llegamos de noche, pero la ves muy occidental, muy diferente, ¿no? La visión de la ciudad. Encima, bueno, pues estábamos en un hotel fenomenal, en el Sheraton. Al llegar allí nos estaban esperando y te calmas un poco y dices, Dios mío, es que lo que me espera estos días. Pero no, realmente luego todo no tiene nada que ver. La sensación que tienes de seguridad, por eso precisamente, ¿no? Está todo el país, hay muchísimos controles, muchos checkpoints, todas las ciudades están las entradas controladas. Pero el viaje no se me va a olvidar en mi vida. Vale, eso del viaje. Ahora vamos al baloncesto. En el baloncesto sirio, ¿qué es lo que le choca a un entrenador europeo? Bueno, ¿qué es lo que te choca a ti? A mí lo que más me chocó es que están a muchos años de nosotros. Tienen una pasión increíble por el baloncesto. Eso ya lo sabía antes de ir, porque es una zona del mundo en el que, bueno, pues aquí conocemos más el baloncesto de Israel por Maccabi, pero tanto Líbano, Jordania, Egipto y por supuesto Siria tienen una pasión por el baloncesto. Allí los partidos de liga, yo cuando vi algún partido me llamaba la atención, porque pabellones con 7-8 personas, incluso 10.000, hay muchísima pasión por el baloncesto, pero es un baloncesto muy anticuado. Ten en cuenta que ellos han estado 12 años con un conflicto como el que estamos viendo ahora, ¿no? En televisión, desgraciadamente. En Ucrania se paró todo, pues al retraso que podían llevar a la hora de conceptos de avance, porque bueno, pues España es campeona del mundo, estamos en la élite, pues te encuentras un baloncesto muy anticuado. He visto zonas más que en las ligas de amigos, ¿sabes? Yo fui a ver un partido de amigos de Free Basket y digo, defendéis más en individual que aquí, cuando veía los partidos. Pero luego la liga tiene su importancia. Hay un par de entrenadores extranjeros, balcánicos, profesionales. Los jugadores de los buenos equipos son profesionales para los sueldos que hay allí, que es mínimo, ¿no? Porque Siria está recuperándose económicamente, es un país
que tiene un 80% de pobreza extrema. La ONU da a 12 millones de personas de comer. Los jugadores que son profesionales viven bien, muy bien, con sueldos que aquí se estarían, pues un sueldo de aquí bien, pero que allí les hace vivir de maravilla. Y luego a nivel de infraestructuras y eso, pues están muy atrás, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo contar un detalle que a mí me llamó muchísimo la atención cuando llegué allí. Pues en el equipo nacional no tenía un preparador físico. No, teníamos un fisio y médico, pero preparador físico no. El pabellón pues no tiene gimnasio y demás, corre un poco por cuenta de los jugadores. Pero sí que es cierto que están con muchas ganas de avanzar. El nuevo presidente que entró hace 4 meses fue capitán de la selección durante 16 años. Es un hombre que ha vivido en Estados Unidos, que estudió allí, en Los Ángeles. Bueno, con una visión de crecer, y tanto a la competición doméstica como a la selección, pues está intentando que no solo sea una cuestión deportiva, que eso va más lento, sino también a nivel de organización, infraestructuras que les hace falta. Los pabellones pues son como los que veíamos en la época de Grecia, de Laris o del este de Europa de hace 40 años. Han inaugurado 2 nuevos ahora. Uno lo fuimos a inaugurar nosotros en Latakia, el otro en Alipo, que son instalaciones tremendas, pero a nivel de baloncesto están todavía muchos años atrás de aquí. Y el nivel, pues para que te hagas una idea, yo creo que sería como aquí en la Le Plata o Le Boro abajo. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que he leído, pero claro, luego te pones a pensar y es lógico, que hay una brecha generacional y que jugadores de 20 años, entre 20 y 30 años, no te encuentras, porque esos jugadores, o sea, la gente entre 20 y 30 años, durante los últimos 10 años, lo que se ha dedicado es a ir a la guerra. Sí, en muchos casos sí. El servicio militar, obviamente, pues larguísimo. Yo solo tenía un jugador entre esa franja, con 28 años. El resto de jugadores pasan la treintena. Y luego hay jóvenes que están muy bien. Tuvimos muy mala suerte porque hay 2 que quería meter en la lista, pero uno pilló el COVID, porque en Siria no hay COVID, no hay test, con lo cual no hay COVID. En cuanto que salimos a jugar el partido fuera, pues al primer test dio uno COVID, uno de los jóvenes, y el otro tuvo una rotura fibrilar. Pero sí se nota esa franja de años de que la gente, pues primero los equipos no ha habido competición, la selección estaba excluida de competiciones internacionales, y como tú bien dices, pues muchos de esos chavales pues han estado o en el servicio militar o en su casa. Estando en Siria así, ¿cuántas veces durante el último mes has pensado en lo que se está viviendo en Ucrania? Pues mira, tanto como para decirte, intentar no ver las noticias, porque cuando has estado allí y ves lo que deja, porque realmente Siria hoy es un país en posguerra, ¿no? Y súper controlado. Allí están, bueno, pues de hecho Rusia está allí. Rusia es el que sale al rescate contra el Estado Islámico, contra el ISIS. Tiene allí sus bases, que estos días lo hemos oído, tanto en Tartesos como en Latakia. Pero te da mucha pena lo que ves, porque te parece increíble que podamos llegar a ser así el ser humano, porque si te das una vuelta a los alrededores de Damasco, es verdad que a Damasco nunca llegó la guerra, pero sí a los alrededores, o yo que tuve que cruzar el país para ir al ataque, ahí pasas por Homs, y luego los jugadores me cuentan sus historias que son tremendas en muchos casos. Te parece increíble, ¿no? Que teniendo ejemplos como tenemos, pues en Europa hace unos años en los Balcanes, o en Siria estos últimos años, pues que el ser humano llegue a esta situación, porque ya te digo, me cuesta muchas veces ver ahora la televisión, porque las imágenes que me he traído de allí, de lo que deja, no te hacen sentirte nada bien. Lógico. Llevas 2 semanas aquí en España. ¿Cuándo retornas? ¿Cuál es tu siguiente viaje para Siria? Bueno, yo me comprometí para las 2 ventanas que les quedaban, que los próximos partidos son el 1 y el 4 de julio. Tendría que volver a mitad de junio, pues para preparar estos 2 partidos de vuelta. Y bueno, pues en función de cómo ellos se encuentren, que yo creo que están contentos porque los resultados han sido buenos. Tenemos luego la Copa Asia,
nos metimos, ganamos a Bahrein, pero yo también quiero ver a ver cómo me siento, porque este primer viaje ha sido apasionante, ha sido muy intenso, ha sido el mes más largo de mi vida, la aventura de mi vida, pero bueno, quiero ir una segunda vez para ver qué tal me encuentro, ya no solo allí, que si las cosas están como están, estoy convencido que voy a estar igual de bien que he estado esta vez, pero sí, sobre todo también ver si la experiencia del puesto que ocupas de seleccionador y demás me sigue atrayendo. Lo que pasa es que sí que es cierto que a día de hoy te digo que si todo va normal sí me gustaría, porque cuando estás allí también tienes la sensación de que estás ayudando muy poquito, en una parcela insignificante en la vida de un país que se está intentando recuperar de todos los aspectos, pero el deporte para ellos es muy importante, en este caso el baloncesto, y la verdad es que me han hecho sentirme, bueno, pues muy bien con ellos, y te hace comprometerte en intentar ayudar a que crezcan un poquito más, porque realmente tienen una voluntad de vida y unas ganas de vivir que te transmiten y te dan mucho más de lo que tú les puedas dar. Pues el episodio del primer viaje ha sido narrado aquí en Play Basket. Hemos apuntado la fecha junio-julio para cuando llegue el segundo episodio poder contar, estoy seguro de con la misma pasión que lo hace Javi, cómo le va a un español como seleccionador de Siria. Javi, muchísimas gracias por estar con nosotros en Play Basket. Y que la aventura siga siendo tan apasionante y tan chula como nos cuentas. Venga, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Pues un exentrenador de aquí en España que ha pasado por muchos equipos ACB y que ahora cambia por una experiencia enriquecedora, seguro, y como habéis escuchado, distinta fijo. Toda la suerte del mundo a Javi Juárez, y ahora viene algo menos exótico, pero muy fijo. Vamos a Estados Unidos a la semana NBA. En la NBA hay franquicias que no han cumplido sus previsiones para mal. Y hablo de Lakers y un poquito de Nets, que son dos ejemplos recurrentes. Y sin embargo hay alguna con la que nadie contaba o dejaron de contar ahí a mitad de temporada y cuyas últimas actuaciones pues hacen soñar. Vamos a repasar toda la actualidad de la NBA, pero pido permiso para pararme especialmente en la temporada de los Celtics, en los que pocos creían. Y compañero de Movistar, Gran Josajero, muy buenas. Levanto la mano, soy de ellos. 21 de enero, 23 victorias, 24 derrotas. Hoy 41 victorias, 28 derrotas, ha ganado 16 de los últimos 20 partidos. A ver, explícales a la gente de Play Basket qué ha pasado en los Celtics. Pues ha pasado que ha llegado un poquito de orden, y eso que fíjate que no estamos a la mejor noche para hacerlo, para hablar, porque vienen de perder contra las Mavericks el día de la retirada de camiseta de Kevin Garnett. De la retirada de camiseta de Kevin Garnett, pero fíjate, tenían que ser casi una casualidad que perdieran contra Dallas. Bueno, a ver, son un equipo que mantienen dos superestrellas muy buenas, que les llevamos esperando mucho tiempo, pero realmente son muy jóvenes, como Jason Tatum y Jaylen Brown, y luego un equipo lleno de orden, que saben dónde están jugando y qué están jugando. ¿Por qué se puede atribuir esa buena racha de resultados? Bueno, pues porque removieron un poquito lo que tenían en la plantilla y se lanzaron a por un jugador muy importante, un jugador que hemos podido ver todos los aficionados al baloncesto no tan fans de la NBA en los Juegos Olímpicos, como ha sido Derrick White. Derrick White no es un estrellón y no es un jugador que quizás vaya a ser All-Star, pero ya le vimos en los Juegos Olímpicos de Tokio hacer cosas importantes para el background de su equipo, y ahora pues es una pieza básica que articula un poquito pues en la dirección pues a las piezas veteranas y a las jóvenes pistolas. Este fin de semana ha tenido tiempo, ¿vale? Y entonces, he hecho estadísticas. Estadística doble: 50 puntos de media por partido y 15 rebotes Jason Tatum y Jaylen Brown combinados, ¿vale? Celtics, la mejor defensa de 2022. En lo que llevamos de año, los Boston Celtics son la mejor defensa. Y hay 5 jugadores en doble dígito de media de anotación. ¿Qué te parece más relevante para explicar cómo ha mejorado este equipo? Bueno, yo creo que es todo, porque lejos de tener una cabeza pensante, que podemos irnos todos a Jason Tatum, es un equipo que no tiene muchas estrellas o muchos jugadores potentes en otras posiciones, ¿no? Entonces basan su éxito en el orden y en la correctidad. La correctidad se la dan pues los otros 3 jugadores que meten 10 puntos, que si no me equivoco y no me pillas, son Derrick White, que ya llega con los 10 puntos acumulados y que sigue haciendo lo mismo que hacía en San Antonio,
Al Horford, y ha aparecido un jugador como Robert Williams, que les está dando una fiabilidad en el trabajo sucio en la pintura espectacular. Vale, y Brad Stevens, ¿cómo es el que los dirige desde el banquillo, José? Desde la parte de arriba, él dejó su camino, se quitó del medio, dio el paso al lado para que entrara Ime Udoka, y ha organizado pues eso, un equipo muy a la imagen y semejanza de lo que ha sido siempre el espíritu verde, ¿no? Es cierto que, bueno, los Celtics siempre han tenido camino de sus 17 banderas, han tenido siempre grandes estrellas, pero esas estrellas están en ciernes, en Tatum o Jaylen Brown, y el resto es un equipo que combina capacidad de sacrificio, calidad, porque tiene calidad, y además sentimiento verde, como decíamos antes, que es muy importante para la franquicia, quizás con más, con la que más se identifican jugadores y aficionados al otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, él ha sabido leer todo eso, él ha sabido el momento en el que quizás el juego que él predicaba en los banquillos no era suficiente, y se ha montado un equipo, pues eso, que rodea a la ciudad, que rodea las expectativas, y que sin llamar mucho la atención, con grandes atracas, salvo Tatum o este Brown, pues producen. Y Udoka es el 17º entrenador en la historia de los Celtics. No sé si hay estabilidad, o esa estabilidad en los banquillos puede generar un buen proyecto de cara a futuro, o si es algo que podemos ver en presente. Quiero decir, si este año se le puede ya pedir, iba a decir cosas gordas, no sé cuánto de gordo hay Udoka desde el banquillo. Bueno, escucha, es que hay fans de los Celtics que después de ver esta evolución de esos números que decías, de las 16 victorias en 19 partidos, y ver cómo el equipo se comporta defensivamente, que es una clave para obtener muchas victorias, hay muchos fans de los Celtics que se cuestionan si tienen que estar ahí arriba con Filadelfia y con Brooklyn. De hecho son el equipo más ordenado, tanto más que Filadelfia, más que Brooklyn, y un equipo con más estabilidad, pero que han tenido los dos grandes favoritos, incluso Milwaukee también. Pero por eso te digo, yo creo que es un equipo que los años anteriores en los que pensábamos que se habían pegado la torta en playoff, quizás se la habían pegado, yo no digo que no, pero que también había que tener un poco de respeto por la evolución de dos jugadores muy muy jóvenes como Brown y Tatum. Entonces, oye, vamos a esperarles, pero este Udoka, que parecía que no tenía mucho recorrido a principio de temporada, pues ahora se está ganando el respeto, y por lo menos la siguiente temporada seguro estar ahí en el banquillo. Vale, Brad Stevens, Ime Udoka, Jaylen Brown, y no puedo dejar pasar Kevin Garnett. Estas cosas la NBA las borda, ¿eh? O sea, las borda. Es una pasada el ambiente, la atmósfera, cómo se genera es que iba a decir espectáculo. En parte sí que es un espectáculo, pero es un espectáculo súper emotivo y para recordar, ¿eh? Claro, y fíjate que estamos hablando de Kevin Garnett, ¿vale? Que Kevin Garnett es la cara básica de ese anillo que les convierte pues casi una década como el equipo con más anillos. Luego ya llegaría LeBron y les igualaría con 17 Lakers y Celtics. Pero este Kevin Garnett es un jugador que no tiene todavía retirada su camiseta en Minnesota, donde cambió el baloncesto para siempre, porque Kevin Garnett, con la lengua afuera y tirando de 3 puntos, hizo que todos los chavales de más de 2 metros quisieran tirar de 3. Y quizás de él sale la imagen clara del stretch four, ¿no? Del 4 abierto, o de una manera diferente de atacar y por lo menos entender el baloncesto. Bueno, pues es que tampoco es que haya sido un Celtic de toda la vida. Lo que pasa es que este tío llegó, lideró a Paul Pierce y a Ray Allen, y en 3 días tenía el corazón más verde que Larry Bird. Es una exageración, es una comparación torpe, ¿no? Pero está bien, sí. Que estaba ahí en estos sentidos. Entonces, el tío llora como si le fuera la vida en la esta. Y realmente, por eso te decía que es una franquicia y una ciudad con una facilidad de adhesión tremenda. Y Kevin Garnett es el perfecto ejemplo. In the Air Tonight sonaba mientras le retiraban la suavidad del dorsal ahí. Bueno, ha sido... En fin, que espectacular. Que lo bordan. O sea, si es que no hay más. A ver, análisis Celtics, análisis Kevin Garnett. Lo demás, es que no te va a costar hablarme del Knicks Nets o no mucho. No, porque ya sabes que ha sido curioso ver a Kyrie Irving sin mascarilla en la grada, en el banquillo sentado, pero no pudiendo jugar. Claro, se juega en Nueva York.
Claro, jugaba en Nueva York, jugaba en su equipo, e incluso si hubiera jugado en el Mason tampoco había podido hacerlo. Pero ya por lo menos podía estar ahí en la grada y sin mascarilla. Mucha gente, joder, qué tontería que no pueda jugar, que no sé qué, ya es un profesional. Yo para trabajar y para viajar a Estados Unidos me tengo que vacunar, ¿eh? Y claro, para viajar y para entrar en los pabellones, cuando he entrado sigo teniendo que tener PCRs y análisis y la pauta completa. Así que no me da ninguna pena que no pueda jugar, lo siento, es mi punto de vista. Y ahí ha girado toda la polémica, porque eso es lo que ha dicho el alcalde de Nueva York, y ayer, nada más acabar el partido, meter 53 Kevin Durant, dijo que el alcalde lo único que quería hacer era ruido y llamar la atención y no dejar a Kyrie jugar. Madre mía, de verdad. Pues es que si todos necesitamos Green Pass para movernos, entre comillas, en el extranjero, y en Estados Unidos las medidas son muy fuertes, pues obviamente, bueno, depende en qué estados, pues es lógico que los jugadores que son ejemplo y espejo tengan que serlo desde el principio hasta el final. Pero en fin. Klay Thompson, Popovich, Jerry West, ¿por dónde quieres seguir? Porque tengo material, ¿eh? Historias bonitas. Venga, Popovich, el entrenador con más victorias. ¿Qué me has dicho más? A ver. Klay Thompson. Klay Thompson, sí, porque de LeBron, bueno, Klay Thompson, 38 puntos, 8 triples, ya le tocaba. En un día en el que Curry le deja ver y hacer, mete 8 puntos y él aparece para liderar una muy buena victoria y una semana en la que han ganado 3 partidos seguidos, entre ellos a Milwaukee Bucks, que está muy bien y que nos enseña que este equipo, cuando se pone y no en stand-by todavía, sin Draymond Green, que podría debutar en la madrugada del lunes al martes o del martes al miércoles, no recuerdo ahora exactamente cuándo tiene el siguiente partido. El equipo está bien, no nos tenemos por qué preocupar de las últimas derrotas, está bien y Klay Thompson está mejor. Pero sin 2 años sin jugar al baloncesto, 2 años y pico, creo que la intermitencia es aceptable. Vale, y luego está LeBron, que es el 10.000 por 3, ¿vale? Puntos, rebotes y desde este fin de asistencias. En ese club está solo. ¿Tú crees que va a encontrar compañía? Quiero decir, ¿tú ves a alguien con la capacidad de llegar a 10.000 por 3? No, lo veo complicado porque es una longevidad... es que es una locura. No solo longevidad, es versatilidad. Claro. Hay que combinar las dos cosas para llegar a eso. Es el paradigma del jugador moderno. Cada vez tenemos más jugadores que hacen ese tipo de cosas. Fíjate el propio Luka Doncic, incluso hasta Billy Hernán Gómez, que está últimamente chulito, que ayer se marcó 7 rebotes y 4 asistencias. Últimamente pasa la pelota mejor. No, quiero decir, al final ser un jugador multidisciplinar, pues bueno, ya es una cosa que se lleva en el baloncesto moderno, pero hacerlo durante 20 años es algo imposible. Y el que no le va a ver, por lo menos en el Staples, ver hacer esas cosas es Jerry West, que me lo he saltado antes, ¿vale? Porque Jerry West se ha enfadado con los Lakers. Muy enfadado. Porque dice que los Lakers están enfadados con él porque ha hecho buenos a Clippers, a Warriors y a Grizzlies y no se lo perdonan. Y el otro día contó en The Athletic que le habían quitado a Jerry West, que ha sido directivo, entrenador y jugador y sigue siendo el logo de la NBA, y habían retirado los abonos. Pues eso, si al logo le quitas los abonos de tu equipo, chicos, o sea, se te está yendo totalmente, pero bueno. Tengo quinteto, ¿vale? Del NBA Fantasy Vivenger Liga Play Basket. No voy a calificarlo. Jordan Clarkson, Klay Thompson, Jason Tatum, Kevin Durant y Nikola Jokic. Una mezcla ahí exótico... Uy, cómo me mira Marta. Exótico leche. Es una mezcla de 30 puntos que han metido esta semana todos. Media. Hombre, es que hay que elegir los que lo hacen bien, si no, hay que darle chicha porque estos puntúan doble. Bueno, pues, doble no, pero puntúan más. El mío de exótico tiene poco, ¿eh? El tuyo va a lo bestia, ¿no? Luka Doncic, DeRozan, LeBron James, Antetokounmpo y Joel Embiid. Hala, ¿y quién tiene nada que decir? Claro. Exótico no es. Necesitamos un tirador, Marta. Bueno. Porque si no vas a tener un poco la pintura colapsada. Sí, es verdad que has colapsado la pintura. Es verdad que por dentro soy imparable, pero por fuera, pues bueno, pues a ver si Luka puede aportar cositas, LeBron, que hace de todo, de Rosen, por Dios. Sí, Giannis antes de hacer hizo un 4-4 antes de perder con Warriors. Es verdad. Bueno, pues nada, pues ya está. Tú confía en mi equipo, José, confía. Confío. Nosotros confiamos en ti. La semana que viene más. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Venga, vamos a lo que nos queda más cerquita. Bueno, más cerquita. Entre España y Europa, que ya va tocando. Vamos a mezclar en este tramo la Liga CB y la Euroliga. Los grandes en España ganan. Gran partido del Juventud ante Valencia. Bilbao sigue la racha. Peligro, pues ya que ha consumado una nueva destitución en Zaragoza. La Liga se vuelve a apretar en la zona media y descenso, y para contarlo todo se vienen
Miguel Martín Talavera, Tala, muy buenas. Bueno, ahora se viene, que está el hombre en una escala. Lalo Alzueta, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Ricardo González Dolarrichi, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Y Faustino Sáez, muy buenas. Muy buenas. Así que el país, el AS y Movistar representados y ahora la SER, ¿vale? Que en un instante nos coge Tala. Lalo, ¿qué te parece la caída de Ponsarnau y la temporada de Zaragoza, las dos cosas? Yo, sinceramente, hace muchísimo tiempo que no escuchaba una pitada como la que escuché en el Príncipe Felipe. La situación estaba tensa hacía tiempo. Se había llegado casi a no un ultimátum, pero casi por la tenor de los porque mira cómo están los equipos de abajo, prácticamente 2 victorias y te metes en el dos derrotas y te metes en el posto. Había había ruido de sables y como tienen que buscar cambiar algo, pues al final se rompe la cuerda por el lado más flojo. Pero Richie, nos decía al principio nuestro compañero de Zaragoza que van 5 destituciones en 18 meses. Es decir, que en Zaragoza, vale, que yo respeto las decisiones de todo el mundo, pero parece, llámame perspicaz, que a lo mejor en el banquillo no está todo el problema, Bueno, también es verdad que los nervios no son los mismos ahora, que en lo que se supone iba a ser la recuperación de post-pandemia, con lo que llevas arrastrado de antes, con una perspectiva no demasiado halagüeña, y además vamos a decirlo aquí, para los oyentes que no son de Zaragoza, Zaragoza es una ciudad grande, con un aparato de medios de comunicación grande y con mucha presión y mucha exigencia. Es verdad, eso sí que es cierto. Richie, ¿hay muchos nervios en los banquillos o es cosa mía? ¿O más o menos van cayendo los entrenadores al ritmo de otros años? No, yo creo que hay bastantes nervios, ¿no? Después de la pandemia yo creo que hay pavor a descender, a bajar a la LEP, a la incertidumbre económica, pues claro, desciendes, pierdes categoría y no sabes si vas a ser capaz de mantener el club, ¿no? En LEV estás viendo al Estudiantes, ¿no? Que no es tan fácil ascender, ¿no? Iba ahí primero y ahora está sufriendo y es muy difícil, ¿no? Los clubes hacen números y además está haciendo una temporada con una gran igualdad en la parte baja de la tabla y entonces hay muchos equipos nerviosos y eso se traduce en las destituciones, claro. Es verdad, Faust, que los últimos 7 están en 2 victorias, que va a haber tiros, tiene toda la pinta. Sí, la clasificación, salvo Madrid y Barça, que es como si jugaran en otra liga, es verdad que los puestos del cuarto, quinto al décimo, undécimo y de ahí hacia abajo está todo equilibradísimo. Ahí tenemos 7 equipos en 2 triunfos y va a haber pelea porque la igualdad es máxima y es difícil apostar porque hay equipos como Obradoiro, por ejemplo, que están muy acostumbrados a moverse en esa zona de la tabla, pero hay otros en los que, como venís hablando, pues entran los nervios, como le ha pasado a San Pablo Burgos, que ahora parece que comienza a remontar, aunque perderá con el Barça, y Zaragoza, que están menos acostumbrados a verse en esa zona de la tabla. Veremos a ver, porque a lo mejor el baile de entrenadores todavía no ha parado en función de lo que pase. El baile del teléfono de Talavera creo que sí. Hola, Tala, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bien, te quería preguntar a ti por uno que ha salido de la quema, que es Bilbao Basket, que lleva una racha espectacular de victorias. Es evidente que se nota la mano de Alex Mumbrú, pero bueno, ahí está Gudelo, que está en English, que es una barbaridad. Ese equipo sí que va para arriba como un cohete, Sí, pero sobre todo por una cosa que estáis comentando que me parece muy interesante, y es a la hora de jugar con nervios. Bilbao lo ha pasado mal, Bilbao ha perdido la categoría, Bilbao se ha rehecho, Bilbao lleva mucho tiempo yendo en la parte baja de la tabla, y yo creo que ellos tenían claro que es un proyecto a largo plazo y a la que había que dar la confianza de estar abajo y de saber que lo va a estar hasta el final. Y yo creo que al final Alex Mumbrú está haciendo un gran trabajo, como tú dices, tiene jugadores que tienen mucha personalidad y que tienen mucha experiencia para haberlas visto de todos los colores, y al final ahí están los resultados. Yo creo que no hay casualidades y causalidades, y en este caso, bueno, pues yo creo que han tenido claro que esto iba a ser una carrera de fondo, que no había ningún sentido en ponerse nervioso para un equipo que va a estar peleando por quedarse en la categoría hasta las últimas jornadas, y ahí están los resultados. Los nervios, Lalo, a lo mejor, como dice Ricardo, son el descenso, que este año descender, todos los años evidentemente es duro, es un golpe duro, pero la diferencia de este año, tal y como está la economía, después de salir del COVID y estar en una guerra que vete tú a saber cómo puede afectar al mundo del deporte en general y al del baloncesto en particular, no hay ningún equipo que diga, bueno, voy a estar tranquilo, a ver si con la tranquilidad... No, lo que dicen es, vamos a ver cómo narices hacemos para evitar el descenso, lo que sea.
Y de hecho, incluso equipos, por ejemplo, que han tenido acceso pues a las pocas y menguantes aportaciones del erario público que puedan venir por las administraciones locales o autonómicas, etcétera, y que han invertido más de lo que tenían presupuestado para a lo mejor en 2 temporadas en una, para amarrar esa plaza o intentar amarrar esa plaza de ACB, porque fuera, como se dice en el argot, hace mucho frío. Y en la LEP, pues obviamente puedes pasar mucho frío. Y bueno, pues así estamos viendo la trituradora de entrenadores. Aunque hay que decir que Bilbao, para enderezar la situación, no solamente ha confiado en Alex, que ahí tiene toda la razón Miguel Martín Talavera, sino que además se han gastado la leña, ¿eh? Han dado 5 bajas, han fichado 4 jugadores, han dado un golpe de timón importante y se ha salido muy bien. Lo han hecho de otra manera, evidentemente. Lo han hecho tirando de talonario y fichando bien, porque Bilbao ha fichado bien. De los que están abajo, Richie, si tú fueras directivo, ¿de qué equipo no te preocuparías? Porque dirías, vamos a salir seguro. O sea, con lo que tenemos que ir para arriba, pero fijo. Si fuera directivo estaría con el canguelo todo el día, mirando a los rivales. Te da igual, ¿no? Del equipo que sea. No, menos mal que no soy directivo. No sé, hombre, viendo a los que están por abajo, pues yo creo que te voy a decir el Unicaja, ¿no? No sé, con los jugadores que tiene, si desciende sería una hecatombe. No sé si eso tranquiliza o no, pero la verdad es que el Unicaja tiene equipo para no descender. Yo creo que es el que tendría que salvar seguro de los que está por ahí igualado. Lo que pasa, Richie, es que precisamente los equipos grandes, concebidos para otras cosas, cuando se ven abajo, yo seguramente, evidentemente por plantilla estoy de acuerdo contigo, pero son los que más miedo, porque luego jugar con esa presión de que estás concebido para otra cosa y que estás peleando por la categoría, se les puede terminar haciendo bola en Málaga, ¿eh? No sé. Sí, seguro. Y hay equipos más acostumbrados, ¿no? A lidiar con estas situaciones, pero bueno, no sé. Tampoco creo que, por ejemplo, por poner 2 casos, Andorra o Burgos, en sus planes de principio de temporada estuviese luchar por el descenso, ¿no? Tenían objetivos más altos y yo creo que, bueno, los clásicos, ¿no? Que están ahí, Obradoiro, Fuenlabrada, ¿no? Que están siempre ahí en esa pelea y un año y otro siempre se salvan, ¿no? Y de los demás, Faust, por ejemplo, yo me voy a quedar con el partido de La Peña que hizo contra Valencia Basket, que este fin de semana ha hecho un partido muy serio, pero es que La Peña está en una temporada muy seria, hay que decirlo así. Pues sí, un equipo precisamente que ha sabido rearmarse después de una crisis institucional que casi se lo lleva por delante y que en los últimos años ha alcanzado una estabilidad con protagonismo creciente, y este año lo están haciendo muy bien, están cuartos en la tabla, y el otro día pues otra demostración ante Valencia, con un gran Pau Rivas, con un gran Brochanski, con Guillem Vives, con pues los pilares de esta temporada, que con Carles Durán en el banquillo están demostrando una regularidad que les permite estar incluso por encima de las mejores expectativas y prácticamente asentados en zona de playoff desde el principio de temporada. Ahora vendrá por aquí Marta Casas a contar la agenda, y en la agenda habrá un Barça-Baskonia en medio de la semana, bueno, porque la vida es así. Pero ahora vamos a hablar de lo de la Euroliga, que tenemos que hablar de Euroliga, de partidos y también del mercado que se viene en Euroliga. Aunque claro, en titulares es raro que el colista en un par de semanas haya tumbado a Barça y Madrid, que el Madrid haya ganado el partido difícil y perdido el fácil de la semana, y que Baskonia haya ganado los 2 partidos. Pero fuera de antena, o fuera de la grabación, lo que estábamos comentando, Lalo, es el mercado que se va a venir la próxima temporada de movimientos en Europa, que va a ser tela, ¿eh? Sí, porque, bueno, como venimos comentando, pues de momento que estén apartados 3 equipos rusos, que además son caladeros de talento, porque tienen buena chequera, tienen buena... Bueno, para empezar, fíjate, el mercado de entrenadores que hay sin equipo ahora mismo. O sea, Itudis, Xavi Pascual, o sea, están por ahí, Perasovic, están por ahí pululando, ojo, sin equipo. Sí, vaya 3. Claro, sin equipo. Si a eso le sumas todo, pues al final es entendible que si vamos a un mercado que obviamente en teoría va a ir un poquito a la baja, porque obviamente la situación económica es la que es, pues mucho se va a tener y bien que mover el reestructurado mercado europeo para no perder talento que se vayan a China, que no haya jugadores que lo intenten en la NBA y, por supuesto, y esto lo comentábamos a micrófono cerrado, pues todo ese elenco de estrellas europeas que estaban solo en estos 3 equipos, sin contar ya ni Eurocup, etcétera, pues va a tener que buscar. Es que Lokomotiv también paga buenas nóminas. Y tanto. También paga muy buenas nóminas.
Bueno, pues tendrá que buscar la manera de retener en Europa el mayor talento posible, pero va a ser muy complicado que todo se quede aquí. Faust, ¿cuál te parece el chollo ahora mismo de los jugadores que queda libre, que dices, este se lo tienen que pelear todos? ¿O estos? Pues hombre, ahí ha estado rápido la Virtus, ¿no? Y veremos a ver de cara al año que viene, porque estamos hablando de grandísimas plantillas. La del CSK es una plantilla construida desde hace años para llegar a Final Four, y proyectos como el del Zenit habían alcanzado un grandísimo nivel en Europa, y este año el Unix era la gran sorpresa. Hay jugadores de muchísimo talento ahí y con acreditada experiencia que desde luego pueden aportar en cualquier equipo. Va a pasar también Tala que haya jugadores que den el salto a la NBA, como ha hecho Ljungberg, por ejemplo. Quiero decir que también se va a abrir ese mercado de gente que no se planteaba para nada tener, por ejemplo, contratos temporales en la NBA, y que ahora va a decir, pues ahora lo pillo. Sí, lo que pasa es que en su día salieron también porque no tenían sitio o porque no podían encontrar ese dinero fácil que sí encontraban en Europa. Y ahora van a tener que volver. Es evidente que a todo lo que estáis hablando, que estoy completamente de acuerdo, de esa reestructuración, de ese mercado, de ese movimiento de cromos que va a haber, hay otra realidad que también hablábamos antes a micrófono cerrado, y es que los jugadores tienen que ser conscientes, los que salen de esos equipos, esas grandes estrellas que salen de esos equipos, y los que están ahora mismo jugando en equipos fuera del entorno ruso, que los sueldos ya no se van a poder mantener, porque al palo de la pandemia que estábamos hablando antes en clave ACB, se suma ahora la guerra, que va a afectar y mucho a la Euroliga, a sus patrocinios, al dinero que van a recibir los clubes, y los jugadores tienen que ser conscientes que sí, que habrá alguno, como tú dices, que pueda escapar de la quema, sobre todo con un gran contrato en Europa o en un gran contrato en la NBA, pero el resto tiene que ser consciente que lo que estaban cobrando, sobre todo en plantillas como la de Zenit y la de CSK sobre todo, que esos contratos a día de hoy yo los veo absolutamente inviables. Y a partir de ahí veremos lo que quieren, si quieren jugar en proyectos competitivos y seguir ganando títulos, o embolsarse una buena bolsa. Fuera del mercado, Richie, te voy a dejar a ti todo el análisis deportivo, o mejor, te voy a preguntar si te sorprende más que el Zalgiris se cargara al Barça, que el Madrid, el partido entre comillas más sencillo, lo perdiera y el más complicado lo ganara en una prórroga, o que Baskonia ganara sus 2 partidos, que venía de una racha horrible en Europa y ahora todavía hasta tiene opciones de reengancharse para estar entre los 8 primeros. Pues hombre, la Euroliga la verdad es que el margen para sorpresas lo tenemos destrozado. Sí, lo tenemos destrozado porque lo sabemos, que de repente un equipo que va colista tiene una buena racha y gana cualquiera. A mí el Zalgiris me parece un buen equipo, casi más me sorprendió las 2 victorias del Baskonia, ¿no? Sí. De pasar de estar muerto, no creo que llevaba 8 derrotas consecutivas a estas 2 victorias, que hombre, para reengancharse a la lucha, incluso eliminando a los equipos rusos, que le benefician mucho porque tenía muy mal balance, pero le quedan creo que 4 partidos, yo creo que necesitaría ganar los 4 partidos para poder tener opciones. Aún así lo va a tener muy complicado, pero bueno, está vivo y no es poco, y el Madrid, pues bueno, no sé, después de las últimas jornadas y de la crisis tan fuerte que ha pasado, la verdad es que la victoria contra el Armani Milán no le dio aire con un gran Jules, ¿no? Con 10 puntos en el tramo final, y yo creo que fue muy importante para salir de esa situación. Vale, y la última de la tertulia, Tala, ¿qué hace uno en una escala de 6 horas en un aeropuerto en Ámsterdam? Bueno, pues mirarte las tiendas, que lo que te has mirado una vez, a la 5ª vez, pues ya o te gusta más o te gusta menos. Te tomas un café, al final te tomas un café aquí, te tomas un café allí, y bueno, y sobre todo hablar de baloncesto, que ese ratito desde luego va a ser lo mejor de la escala. Pues nada, le dejamos escalar a Tala de Ámsterdam a Manchester, donde esta semana, bueno, según cuando lo escuchéis, va a contar o ha contado el partido del Atlético de Madrid en la Champions. Chicos, muchísimas gracias por estar en la tertulia de Play Basket. Ha sido un placer, buen viaje, Tala. Un abrazo a todos. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Pues vamos a la recta final de este Play Basket, venga. ¡Qué innovación! Hoy Marta Casas se trae una hoja en amarillo y otra en blanco para no confundir, ¿vale? Pero esto ha sido culpa de Tino Rebollo, que ha ido a la impresora, había cambiado los folios para sus cosas, para sus pautas y sus impresiones, y entre medias he impreso yo lo mío. Y la gente dirá, ¿quién es Tino Rebollo? Bueno, es un compañero que manda mucho a nivel técnico y organizativo aquí en la SER, y al que le enviamos un saludo. Y si no escucha Play Basket, bueno, pero seguro que hay alguien que lo escucha y le acaba llegando el saludo. Bueno, claro, entonces,
En el folio blanco está la Liga Femenina. Exacto. Y en el folio de color amarillo está la agenda. Empieza por el blanco. Sí, empieza por el blanco. Venga, pues mira, empiezo por el baloncesto femenino. Nos vamos acercando ya a la semana de la Copa de la Reina. Paco Jo, este fin de semana Valencia Basket y Spar Girona se impusieron lejos de sus pistas. En el caso de las Taroncha frente al Casademont Zaragoza y en el de las gerundenses al IDK. En una jornada en la que también ganaron el Perfumerías Avenida Laraski, el Cádiz Laseu al Innova Leganés o el Lointec Guernica al Durán Maquinaria Ensino. Atento a este partido, Paco Jo, 42 de valoración de Tinar Amur con 31 puntos y 9 rebotes. Por abajo, valioso triunfo del Tenerife en su lucha por la permanencia en la cancha del Pajar y el Benvibre. Y en los otros dos partidos de este fin de semana, el Estu se llevó la victoria contra el Baxi Ferrol y el Spar Gran Canaria hacía lo propio contra el Campus Promete. En la clasificación, la MVP ya te la he comentado, que es Tinar Amur con esos 31 puntos y 9 rebotes. En la clasificación, por recordar cómo va la tabla, es primero el Valencia Basket con 2 partidos más que el Perfumerías Avenida, que viene segundo, y por abajo Baxi Ferrol y Embutidos Pajar y el Benvibre son los que están cerrando la clasificación. Y en la Eurocup, miramos también a las competiciones continentales. En la Eurocup femenina este martes y el domingo, eliminatoria entre el Venecia y el Valencia Basket. Y en la Euroliga se viene otro partidazo por delante, los cuartos de final. El miércoles a las 8 se vuelven a encontrar Uni Girona y Perfumerías Avenida en el partido de ida, 77-63. La victoria fue para las salmantinas. Vale, pues eso lo pone todo en la hoja blanca. Y ahora lo que pone en la hoja amarilla son las citas de la semana que podéis ir apuntando para si os apetece alguna, pues que la tengáis localizada. Mira, empezando por la Champions. El martes 15, Ritas Vilnius contra el Club Baloncesto Canarias a las 6:30 de la tarde. Para el miércoles 16, Darusafaka Baxi Manresa a las 6 y Ostende Unicaja a partir de las 8. Eso en la Champions. En la Eurocup, martes 15, 9 de la noche, Juventud de Badalona frente al Lietcabelis. Miércoles 16, Tour Telecom frente al Morabanc Andorra a las 6 de la tarde y Valencia Basket Humana Reyer Venecia, 8:30. Además, Euroliga, jueves 17, 9 menos cuarto, Real Madrid Asbel Vilarbán en el Palacio de los Deportes y el viernes 18 a las 8:30 Baskonia Alba Berlín y a las 9 de la noche Barcelona Estrella Roja. Entre medias de todo eso tenemos partidos que se recuperan en el calendario, jornadas de la Liga ACB. Hoy, por ejemplo, se va a jugar, hoy lunes se va a jugar un Valencia Basket Baxi Manresa. Miércoles 16, Baskonia Barcelona a las 9 de la noche y para el jueves 17, Juventud de Badalona Gran Canaria a partir de las 8:30. Es decir, tenemos Champions, tenemos Eurocup, tenemos Euroliga, tenemos partidos de ACB entre medias y por si nos falta un poquito de algo, Paco Jo, para las madrugadas, un poquito de baloncesto, un poquito de NBA. Por ejemplo, la madrugada del miércoles a la 1 de la mañana, te lo pongo prontito, Pelicans frente a Phoenix Suns y para la madrugada del jueves, aún más pronto, que yo sé que a ti te gusta acostarte prontito, a las 12:30 de la noche, qué mejor que un Nets contra los Dallas Mavericks. Pues sí, qué mejor, desde luego. Y si es a las 12:30 es una hora estupenda. Pues nada, tenemos mucho baloncesto. Tengo que pediros una cosa, ¿vale? Hombre, mira, está Tino Rebollo ahí. Estábamos hablando de ti, Tino. Acabamos de nombrarle, parece mentira esto de... Bueno, en fin. Os tengo que pedir una cosa, ¿vale? Nos han dicho que es muy importante que nos pongáis estrellas y 5, ¿vale? Entonces... no pedimos poco. No pedimos poco, pero bueno, si nos hacéis ese favor, pues nos viene muy bien, ¿vale? Si os gusta el programa, que si lo escucháis es que sí, pues si nos podéis puntuar en las plataformas con 5 estrellas, pues como que nos viene muy bien, nos han dicho los que saben de plataformas. Y lo agradeceremos muchísimo. Lo agradeceremos infinito. No os contamos, o sea, no os pedimos muchas cosas, pero esta vez sí, os lo vamos a pedir. Os lo iremos pidiendo de vez en cuando, ¿vale? Pero que si nos queréis poner 5 estrellas, a Marta le hace mucha ilusión. Muchísima. Y a mí muchísima. Así que os damos las gracias ya por anticipado porque sabemos que lo vas a hacer. Gracias, Marta. Un placer. Gracias a Alfredo Moreno, que sabe de estrellas. Y a Paula Jiménez, que es la community manager de este equipo. Y a vosotros, que aunque estéis más lejanos, os sentimos cerquita. Mil gracias por elegir Play Basket para disfrutar del baloncesto con nosotros. El viernes, el 40 en el mini play. Hasta el viernes, adiós. Ser Podcast. Suscríbete a Play Basket. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en la app de la Ser los lunes a las 7:30 de la tarde.